Detén todo ahora. No avances un segundo más sin escuchar lo que necesita ser dicho. Escucha con atención, porque este mensaje no llega a ti por casualidad. Pocos saben lo que realmente sucede en el mundo invisible en el cambio de año. Pocos perciben que, mientras fuegos artificiales estallan en el cielo y promesas vacías son lanzadas al viento, puertas espirituales se abren, y otras, silenciosamente se cierran. Esto no es coincidencia. Es un momento de decisión interior, una elección que marca meses, a veces años, delante de Dios. Y déjame ponerte en una imagen que fija esto en la mente. Mientras la copa sube y todo el mundo grita, ¡Feliz Año Nuevo!, el corazón por dentro decide quién va a gobernar. Y es por eso que tanta gente entra en el nuevo ciclo sonriendo, y ya empieza el año sintiendo un peso que no sabe explicar. Antes de continuar, haz una cosa simple, pero poderosa. Escribe en los comentarios: Padre Pío, guía mi corazón en este cambio de año. No es solo un comentario, es una entrega. Y quédate hasta el final, porque el último hábito es el más grave, y es exactamente lo que bloquea gracias con una sonrisa en el rostro. Padre Pío reveló algo que casi nadie tiene el valor de decir. Él advertía que existen hábitos aparentemente inofensivos, repetidos todos los años, especialmente en el cambio de calendario, que bloquean las gracias antes incluso de que consigan tocar el alma. No se trata de superstición, no se trata de mala suerte. Se trata de leyes espirituales invisibles, tan reales como el dolor y tan concretas como el arrepentimiento verdadero. Puedes incluso pensar que este es solo un aviso religioso más, pero no lo es. Si has llegado hasta aquí, hay algo que el cielo quiere mostrarte. Hay una urgencia que no puede ser ignorada. Padre Pío decía que el mayor engaño del enemigo es hacer creer al hombre que ciertos momentos son neutros. El cambio de año no es neutro. Sella intenciones, confirma posturas interiores y revela prioridades profundas del corazón. Ahora, antes de avanzar, necesitas comprender quién está hablando a través de esta alerta. No es un moralista distante. No es un religioso cómodo en teorías. Es un hombre que vivió herido por el cielo. Padre Pío cargó en su propio cuerpo las llagas de Cristo por más de 50 años. Sangraba en silencio mientras el mundo dormía. Y con ese sufrimiento vino una autoridad que no se aprende, se recibe. En el confesionario, Padre Pío no escuchaba solo palabras. Él veía el alma, veía manchas invisibles, veía cadenas espirituales, veía puertas cerradas que la propia persona había cerrado con llave. Muchos entraban sonriendo, seguros de que estaban bien con Dios. Salían en lágrimas porque fueron desenmascarados ante la verdad. Él tenía el don de la lectura de almas. No necesitaba que alguien hablara. Bastaba la presencia. Hay relatos incontables de personas que se arrodillaban para confesar y oían de él: no mientas. No viniste aquí para jugar con Dios. Otros oían pecados dichos con fechas, lugares e intenciones que nunca habían sido mencionados. No era humillación, era misericordia dura, era cirugía espiritual. Padre Pío libró combates reales contra lo invisible, no simbólicos, reales. Demonios lo agredían físicamente, arrojaban objetos, dejaban su cuerpo cubierto de hematomas. Los frailes oían los ruidos por la noche y temblaban. Por la mañana, él bajaba para la misa como si nada hubiera pasado, el rostro cansado, la mirada firme. Él sabía que la guerra no era por él, era por las almas distraídas, adormecidas, convencidas de que estaban seguras. Cuando él hablaba de hábitos que bloquean la gracia, hablaba como testigo ocular del mundo espiritual. Él veía el efecto de las elecciones. Veía personas que rezaban mucho, pero permanecían estancadas. Veía otras que pedían bendiciones, pero cultivaban actitudes que anulaban todo. Y él decía con dolor: ellos piden con la boca lo que niegan con la vida. La autoridad de Padre Pío no venía solo de los estigmas, venía de la obediencia radical a Dios. Él pasó años siendo investigado, silenciado, prohibido de celebrar públicamente. Fue humillado por autoridades de la propia iglesia. Y nunca se rebeló, nunca murmuró. Él aceptaba todo como purificación. Esto lo hacía temido en el infierno,
porque el orgullo es la principal arma del enemigo, y Padre Pío no le daba espacio. Él tenía visiones. Veía almas llegando al confesionario acompañadas por sombras. Veía otras envueltas en luz, y decía algo que pocos entienden. No es el tamaño del pecado lo que aleja la gracia, es la resistencia interior. Personas con pecados graves eran curadas rápidamente cuando había humildad. Otras, con pecados pequeños, permanecían atrapadas por años por causa de la soberbia disfrazada de normalidad. Cuando se acercaba el fin de ciclos, cambios de estación, cambios de año, momentos simbólicos, Padre Pío se volvía aún más severo. Él decía que esos períodos son como encrucijadas espirituales. El hombre cree que solo está cambiando el calendario, pero el cielo está observando la dirección del corazón. Él advertía que muchos entran en el nuevo año repitiendo hábitos que parecen inocentes, pero que, en lo invisible, funcionan como declaraciones silenciosas. Dios puede esperar. Y eso, decía él, duele más en el cielo que el pecado descarado, porque el pecado declarado aún puede ser confesado. La indiferencia espiritual, no. Padre Pío veía personas pidiendo prosperidad mientras alimentaban resentimiento, pidiendo paz mientras cultivaban excesos, pidiendo protección mientras se mofaban de lo sagrado. Y él afirmaba con autoridad: la gracia no fuerza su paso, respeta la puerta que el hombre decide cerrar. Por eso, cuando hablamos de los hábitos del cambio de año, no estamos hablando de reglas humanas, estamos hablando de alineación espiritual, de coherencia entre lo que se pide y lo que se vive. Padre Pío no ahorraba a nadie de ese enfrentamiento, porque sabía que una verdad dura hoy evita una eternidad de arrepentimiento mañana. Lo que será revelado a continuación no viene de opinión personal, viene de esa autoridad espiritual forjada en dolor, obediencia y visión de lo invisible. Y necesito advertirte, el primer punto es más común de lo que imaginas, y justamente por eso extremadamente peligroso. Entonces, escucha con aún más atención. Porque ahora empezamos a tocar los hábitos concretos, no ideas vagas, no conceptos abstractos, son actitudes repetidas, normalizadas, practicadas justamente en el cambio de año, y que, según Padre Pío, funcionan como sellos espirituales, sellos que determinan si la gracia encuentra paso o si golpea una puerta cerrada. Hábito 1. Comenzar el año sin arrepentimiento real. El primer hábito que bloquea las gracias en el cambio de año es comenzar el nuevo ciclo sin arrepentimiento real. No hablo de culpa emocional, no hablo de frases hechas como «el año que viene voy a mejorar». Padre Pío hablaba de algo más profundo, la ausencia deliberada de examen de conciencia. La persona hace la cuenta regresiva, brinda, desea cosas buenas, pero no se detiene 5 minutos para encarar quién se ha vuelto en el año que termina. Padre Pío decía que el cielo observa ese momento en silencio, porque quien no revisa su propio camino, repite su propio error, y quien repite sin arrepentimiento, cierra la puerta de la corrección. Él afirmaba con dolor: muchos piden un año nuevo con el alma vieja, y eso, en el mundo espiritual, crea estancamiento. Puedes cambiar el número del calendario, pero si no cambias el corazón, la gracia no se fija, incluso toca, pero no permanece. Pocos saben esto. La mayoría cree que basta con desear cosas buenas, pero deseo sin conversión es ruido vacío delante de Dios. Y lo más peligroso es que esto parece normal, hasta que te das cuenta de que el año cambia y el alma no. Hábito 2. Promesas sin decisión. El segundo hábito es aún más común, entrar en el nuevo año haciendo promesas sin intención de cumplir. Padre Pío llamaba a esto mentira espiritual, no porque la persona quiera engañar a Dios, nadie engaña, sino porque se engaña a sí misma. Promesas hechas en el impulso, en la emoción, sin decisión interior, crean una fractura entre palabra y verdad. Él decía algo severo: Dios no se ofende con la debilidad, sino con la falsedad. Cuando alguien promete cambiar sabiendo que no lo hará, el corazón se divide. Y un corazón dividido no sostiene gracia duradera. La gracia exige verdad. Aunque sea la verdad humilde de decir: Señor, no puedo solo.
quédate conmigo, porque el tercero es donde la conciencia se adormece sin darse cuenta, y ahí el bloqueo se instala en silencio. Hábito 3. Excesos que anestesian la conciencia. El tercer hábito empieza a apretar más hondo, y aquí muchos se inquietan. Es el cambio de año marcado por excesos que anestesian la conciencia. No hablo solo de bebida o comida. Hablo de fuga, de ruido constante, de estímulos que impiden el silencio interior. Padre Pío advertía que el enemigo ama el ruido, porque en el ruido el alma no escucha. Él decía que hay personas que tienen miedo del silencio porque, en el silencio, Dios habla. Y en el cambio de año, cuando el cielo invita a la interioridad, muchos eligen la dispersión total. Ríen, gritan, se distraen, pero huyen del encuentro consigo mismos. Esto crea un bloqueo sutil, porque la gracia necesita de atención para ser acogida. Y aquí, mucha gente se engaña, porque piensa que es solo fiesta, pero, por dentro, es fuga. Ahora escucha bien, porque el próximo punto empieza a separar a los atentos de los distraídos. El próximo es aún más peligroso, porque se disfraza de algo positivo. Hábito 4. Cambiar fe por control. El cuarto hábito que Padre Pío advertía es iniciar el nuevo año poniendo la confianza principal en señales, rituales o expectativas humanas, y no en Dios. Mucha gente no se da cuenta, pero cambia la fe por control simbólico. Cree que determinadas colores, gestos o costumbres garantizan protección. Padre Pío no condenaba tradiciones culturales, pero advertía: cuando ellas sustituyen la confianza en Dios, se vuelven ídolos silenciosos. Él decía: aquello en lo que confías más que en Dios se convierte en tu Señor. Y esto bloquea la gracia, porque la gracia exige abandono, no control. Cuando la persona deposita la esperanza en fórmulas, pierde la simplicidad de la fe. Y la gracia pasa lejos del orgullo disfrazado de costumbre. Pocos soportan oír esto, porque exige humildad espiritual, exige reconocer dónde el corazón realmente se apoya. Y ahora llegamos al punto que Padre Pío trataba con más gravedad, pero aún no el más grave. Antes, él preparaba el alma, porque sin preparación, esa verdad aplastaría. Él decía que muchos comienzan el año alimentando resentimientos antiguos. Cargan rencores, justifican rancores, mantienen juicios internos mientras piden paz y bendición. Esto crea una contradicción directa. Padre Pío afirmaba: quien cierra el corazón al perdón, cierra el canal de la gracia. La gracia fluye donde hay misericordia. No perfección, misericordia. Y aquí no se trata de sentir algo bonito, se trata de decisión, de soltar, de entregar a Dios el derecho de juzgar. Quien entra en el año nuevo con el puño cerrado no consigue recibir nada en las manos abiertas de Dios. El quinto es el que cierra el cielo con un «después lo veo», y casi nadie admite esto en voz alta. Pero ahora llegamos al borde de lo que él llamaba abismo silencioso. El hábito final no es solo peligroso, es gravísimo, y muchos lo practican sonriendo, sin percibir. Es aquí donde la advertencia se vuelve directa. Y es por eso que Padre Pío pedía silencio absoluto cuando tocaba este punto. En el próximo momento vas a entender por qué tantas gracias prometidas no llegan. No porque Dios falle, sino porque algo fundamental es rechazado en el instante más decisivo. Ahora, antes de revelar el hábito más gravísimo, Padre Pío hacía algo que pocos percibían. Él no señalaba con el dedo, él señalaba el espejo, porque este punto no se reconoce fuera, se reconoce dentro. Y es aquí donde muchos se sienten incómodos, porque el texto empieza a parecer demasiado personal. No es coincidencia. Esto es sobre ti. Déjame preguntarte, como Padre Pío preguntaría en el confesionario, en voz baja, sin acusación, pero sin fuga. ¿Cómo está tu corazón al entrar en este nuevo ciclo? ¿Está realmente abierto o solo cansado? ¿Está esperanzado o solo repitiendo el ritual de esperar que algo cambie sin que tú cambies? Padre Pío decía que hay un dolor silencioso que mucha gente carga en el cambio de año.
Un dolor que no aparece en las fotos ni en las sonrisas. Es la sensación de que el tiempo pasa, pero algo dentro permanece trabado. ¿Ya sentiste eso? Aquella impresión incómoda de que los años cambian, pero los mismos vacíos siguen volviendo. Él veía esto con claridad. Veía personas que trabajaban mucho, rezaban a veces, ayudaban cuando podían, pero cargaban una frustración profunda, difícil de nombrar. No era falta de fe declarada, era algo más sutil, una negociación interior con Dios. Padre Pío identificaba esto rápidamente. La persona quería bendiciones, pero sin entrega total. Quería cambio, pero sin renuncia. Quería a Dios como solución, no como Señor. Y aquí, quizás sin darte cuenta, te ves a ti mismo. ¿Cuántas veces le pediste a Dios que resolviera algo que en el fondo no estabas dispuesto a soltar? Él decía, el alma quiere el cielo, pero no quiere soltar el suelo. Y esto crea un conflicto interno devastador, porque el corazón queda dividido. Una parte clama por Dios, la otra se agarra al control, al orgullo, a las propias justificaciones. Puede que ni te des cuenta, pero este conflicto cansa, genera ansiedad, genera irritación, genera esa sensación de estar siempre empezando de nuevo y nunca avanzando de verdad. Padre Pío veía esto como una señal clara de bloqueo de la gracia. Y aquí entra algo delicado. Él preguntaba, ¿entras en el nuevo año dispuesto a obedecer o solo a negociar? Porque hay una diferencia abismal entre decir, Señor, hágase tu voluntad, y decir, Señor, haz que mi voluntad funcione. Tal vez te reconozcas en aquel que dice, yo creo en Dios, pero... Ese pero es peligroso. Pero esto no puedo soltarlo. Pero esto aquí es a mi manera. Pero esto todo el mundo lo hace. Padre Pío afirmaba que ese pero es una puerta entreabierta para el estancamiento espiritual. Él veía conflictos internos profundos, personas que se sentían culpables sin saber exactamente por qué, personas que se comparaban constantemente, personas que entraban en el nuevo año ya cansadas, ya desanimadas, ya esperando poco. Como si el corazón hubiera aprendido a no esperar demasiado para no frustrarse. Esto es dolor silencioso. Y es sobre ti, si en el fondo ya has entrado en ciclos nuevos esperando que nada cambie. Padre Pío decía que el alma herida aprende a protegerse disminuyendo la esperanza. Pero esto no es humildad, es defensa, y la gracia no entra donde el corazón está blindado. Él también hacía preguntas directas, casi incómodas. ¿Qué estás posponiendo desde hace años? ¿Qué cambios sabes que necesitas hacer, pero empujas siempre para después? ¿Qué pecado relativizaste? ¿Qué herida te negaste a tratar? ¿Qué pedido de Dios fingiste no oír? Aquí, muchos se ven a sí mismos, porque no se trata de grandes escándalos. Se trata de pequeñas infidelidades constantes, de una vida espiritual tibia, de una fe que no es rechazada, pero tampoco es priorizada. Padre Pío decía que la tibieza es más peligrosa que la caída, porque quien cae sabe que necesita levantarse. Quien se acomoda no. Puedes estar pensando, pero yo no soy una mala persona. Y probablemente no lo eres. Pero Padre Pío no hablaba de bondad social. Él hablaba de disponibilidad interior, de un corazón verdaderamente entregado. Y él advertía, Dios no fuerza la entrada, Él espera ser invitado, por completo. ¿Cuántas veces entraste en el nuevo año diciendo, voy a intentar ser mejor, pero sin decisión clara? ¿Sin corte? ¿Sin actitud concreta? Esto crea un desgaste invisible. El alma siente que se está traicionando poco a poco, y este autoabandono bloquea la gracia más que cualquier enemigo externo. Padre Pío veía también otro conflicto silencioso. Personas que se culpan demasiado, pero no se convierten. Cargan peso, pero no cambian de dirección. Él decía que esto también es orgullo disfrazado. Porque la persona continúa en el centro, girando en torno a su propia culpa, en vez de abandonarse a la misericordia. Tal vez estés cansado, tal vez estés herido, tal vez estés confuso, pero escucha esto con atención.
Dios no exige perfección para derramar gracia. Él exige verdad. Verdad sobre dónde estás, sobre lo que puedes, sobre lo que no consigues solo. Todo esto prepara el terreno para el punto final. El más grave, la raíz de muchos bloqueos, aquello que, si no es confrontado, anula todo pedido hecho en el cambio de año. En el próximo momento, Padre Pío no suavizaba la voz. Él advertía con amor, pero con firmeza absoluta, porque aquí no hay término medio. Hábito 5. Entrar en el año ya decidido a no obedecer. Él decía con firmeza absoluta, ese tipo de corazón no recibe gracia, recibe solo migajas, porque la gracia exige rendición, no parcial, total. En el cambio de año, esto se manifiesta de forma clara. La persona pide salud, pero no quiere cambiar hábitos que destruyen el cuerpo. Pide paz, pero se niega a cortar relaciones que enferman. Pide prosperidad, pero continúa viviendo en el desorden. Pide dirección, pero rechaza cualquier corrección que duela. Padre Pío afirmaba algo que helaba el confesionario. Cuando el hombre dice Dios primero, pero vive poniendo todo antes, el cielo se calla. No por castigo, por respeto a la elección humana. Dios no invade, Él espera. Y aquí está el punto más duro. Muchos entran en el nuevo año ya decididos a no obedecer en algo específico. Ellos saben exactamente lo que Dios ya pidió en silencio. Saben lo que necesitan abandonar, perdonar, confesar, corregir, pero hacen un acuerdo interno. Después veo eso. Padre Pío decía que ese después es la palabra favorita del infierno. Este hábito bloquea las gracias porque transforma a Dios en coadyuvante, en recurso de emergencia, en último plano. La persona incluso reza, incluso pide, incluso se emociona, pero mantiene el control. Y donde hay control, no hay abandono. Donde no hay abandono, la gracia no se establece. Él decía, la gracia no entra en corazones que quieren negociar términos. O Dios es Señor, o no lo es. No existe medio gobierno espiritual. En el cambio de año, esto se agrava porque el momento es simbólico. El cielo observa no solo lo que se pide, sino quién gobierna las decisiones. Padre Pío veía personas comenzando el año con grandes pedidos y pequeñas obediencias. Y esto genera frustración espiritual profunda, porque el alma siente que algo está mal, pero no entiende por qué. Este hábito es gravísimo porque crea una ilusión de fe. La persona cree que está caminando con Dios, cuando en realidad solo está pidiendo que Dios camine con ella, detrás. Padre Pío decía que muchos milagros no suceden no por falta de poder divino, sino por exceso de resistencia humana, resistencia camuflada de prudencia, costumbre, mi manera de ser. Él alertaba, el infierno no necesita destruir a quien ya se niega a rendirse. Tal vez esto duela oírlo, pero es liberador reconocerlo, porque mientras este hábito permanece, todo queda trabado. La vida espiritual entra en ciclos repetitivos, las mismas luchas, las mismas caídas, las mismas promesas rotas. Y la persona empieza a creer que Dios se alejó, cuando en realidad fue ella quien nunca se entregó por completo. Padre Pío no terminaba esta alerta con miedo, él terminaba con elección. Él decía, o empiezas el año arrodillado, o pasarás el año tropezando. Arrodillado no de cuerpo solamente, de voluntad, de control, de decisiones. Y aquí está el enfrentamiento final. Dios no pide todo porque es tirano. Él pide todo porque solo Él puede sostener todo. Cuando entregas solo partes, cargas el resto solo. Y esto cansa, desgasta, endurece. Pero cuando hay rendición verdadera, incluso frágil, incluso imperfecta, algo cambia. La gracia encuentra paso. El peso disminuye. La dirección se aclara. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora ya no eres tú quien gobierna. Padre Pío decía que el cielo se mueve rápidamente cuando encuentra un corazón disponible. No perfecto, disponible. Ahora, después de este enfrentamiento, no se debe terminar en miedo, porque donde hay verdad hay misericordia, donde hay reconocimiento hay redención. Ahora viene el alivio,
no porque la alerta haya sido exagerada, sino porque la misericordia es mayor que cualquier bloqueo cuando el corazón decide abrirse de verdad. Padre Pío nunca dejaba a un alma herida salir sin esperanza. Después del enfrentamiento venía el remedio, simple, concreto, posible. Él decía algo que consuela profundamente. Ningún año está perdido cuando comienza con un corazón arrodillado. No importa cómo llegaste hasta aquí, no importa cuántas veces te equivocaste, no importa cuántas gracias bloqueaste sin darte cuenta, lo que importa es lo que haces ahora. La redención comienza cuando dejas de negociar y empiezas a confiar. No es una emoción, es una decisión interior. Padre Pío enseñaba que Dios no espera gestos grandiosos, Él espera verdad. Un corazón que diga, incluso temblando, Señor, no sé cómo cambiar todo, pero ya no quiero resistirte. Ese es el punto de inflexión real. Él orientaba un gesto práctico, silencioso, poderoso, que puede ser hecho en cualquier día, pero que transforma el inicio de un nuevo ciclo. Él decía, antes de pedir cualquier cosa, entrega todo. No en palabras largas, en una entrega simple y honesta. Padre Pío recomendaba que la persona se quedara unos minutos en silencio y dijera desde el fondo del alma, Dios, ya no quiero conducir mi vida solo. Incluso con miedo, te entrego el control. Este gesto rompe el hábito más gravísimo, porque donde hay entrega la gracia entra sin resistencia. Después de eso, él orientaba algo aún más concreto. Elige una única actitud de obediencia real. No 10 promesas, no listas largas, una sola. Aquella que sabes que Dios ya pidió, un perdón, una confesión, un alejamiento, un retorno a la oración, una corrección necesaria. La gracia se ancla en actos, no en intenciones vagas. Padre Pío decía, una obediencia sincera abre más el cielo que 100 promesas pospuestas. Y aquí viene algo que muchos necesitan oír. Redención no es sentirse fuerte, es confiar incluso débil. No esperes sentirte listo. Nadie lo está nunca. Espera solo estar disponible. Dios no trabaja con almas perfectas, Él trabaja con almas entregadas. Él también enseñaba a cerrar este proceso con gratitud anticipada, no porque todo ya se haya resuelto, sino porque la confianza honra a Dios. Decir gracias antes de ver es declarar, yo confío en ti. Padre Pío terminaba con una oración simple que puedes hacer ahora, en silencio o en voz baja. Señor, yo pongo este nuevo ciclo en tus manos. Renuncio al control, al orgullo y a las resistencias. Acepto tu voluntad, incluso cuando no la entiendo. Purifica mis intenciones, corrige mis caminos y haz de mí un instrumento de tu misericordia. Yo confío, yo me entrego, yo descanso en ti. Él decía que cuando esta oración es hecha con verdad, algo es alineado por dentro. Y es así como la gracia encuentra espacio para permanecer. No termines este momento con prisa, no vuelvas al ruido inmediatamente. Lleva contigo esta decisión, porque el año no es transformado por suerte, es transformado por entrega. Y recuerda lo que Padre Pío repetía con ternura y firmeza. Donde hay entrega, nunca falta gracia. Donde hay humildad, Dios se aproxima. No estás solo. Ahora recibe el cierre como Padre Pío lo hacía, sin espectáculo, sin exceso de palabras, pero con dirección clara. Él decía que la gracia necesita continuidad, o se pierde en el primer ruido del cotidiano. Por eso el cierre no es un fin, es un envío. Él orientaba algo muy simple para los días siguientes, algo que sella espiritualmente lo que fue decidido. Comenzar cada mañana con un acto de entrega consciente. No una oración larga, solo una frase dicha con verdad antes de cualquier distracción, antes del teléfono, antes de las preocupaciones. Señor, hoy yo elijo confiar. Padre Pío afirmaba que esa frase, repetida con fidelidad, crea una disciplina interior poderosa, porque el alma aprende, poco a poco, a no retomar el control que fue entregado. La tentación de gobernar todo vuelve, siempre vuelve, pero ahora tienes un gesto para responder.
Él también advertía: no esperes aplausos interiores. El verdadero cambio casi siempre comienza discreto. A veces, el corazón incluso extraña el silencio nuevo, pero esto es señal de que algo fue alineado. La gracia suele actuar primero en profundidad, no en sensación. Otra orientación práctica: protege lo que fue decidido. No comentes con todos, no busques validación, no transformes en discurso. Decisiones espirituales maduran en el silencio. El enemigo no ataca solo con tentaciones grandes, sino con dispersión, con dudas plantadas por palabras ajenas. Padre Pío decía: aquello que Dios comienza en el silencio, el hombre no debe exponer al ruido. Y si hay caída, porque puede haberla, él era claro: caer no cancela la entrega. Lo que cancela es desistir. Si caes, levántate rápido. Confiesa, recomesa, no dramatices, no te condenes. La misericordia no se cansa tan fácilmente como el orgullo. La mayor señal de que la gracia volvió a fluir no es la ausencia de problemas, sino el cambio de postura ante ellos. Menos desesperación, más abandono, menos control, más confianza. Esto es fruto. Esto es señal. Por último, Padre Pío terminaba con una bendición simple que puedes acoger ahora interiormente. Que el Señor guarde tu corazón de la soberbia disfrazada, proteja tu voluntad de la resistencia silenciosa y conduzca tus pasos por caminos de verdad. Que este nuevo tiempo sea menos sobre pedir y más sobre confiar, menos sobre controlar y más sobre abandonarse. Ahora es silencio y decisión. No discutas, no pospongas, no racionalices para huir. Haz hoy el primer gesto, aunque sea solo uno, y mantén mañana el mismo gesto. Porque el cielo no busca perfección, busca un corazón disponible, que Dios confirme en tu interior aquello que fue plantado, y que tengas el valor de vivir lo que fue despertado.